Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a presentarles el proyecto institucional que hicimos todo quinto año B. Los primeros libros no eran escritos en papel, sino en papiro. Esta era una planta que crecía en los márgenes del Nilo. Con el pasar del tiempo, el pergamino reemplazó al papiro debido a que en el año 200 a.C. el rey Ptolomeo de Egipto prohibió la exportación de los papiros. Los pergaminos permitieron descubrir que sobre la piel curtida de cabras y ovejas se podía escribir igual que sobre el papiro. ¿Y qué nos queda de ellos en la literatura griega? El papiro griego más antiguo, contrato matrimonial. En Herculano se descubrieron rollos de papiro escritos en griego. El libro griego más antiguo que se conserva fragmentariamente es Los persas de Timoteo. Este poeta vivió del 450 al 360 a.C. El rollo de papiro pertenece al siglo IV a.C. Como se ve en la imagen, los papiros que llegaron hasta nosotros se encuentran sumamente dañados. Acá podemos ver fragmentos de varias obras escritas en papiro. El papiro Harris I fue elaborado durante el reinado de Ramsés IV, registra temas religiosos e históricos. Lo sorprendente de este papiro es su tamaño, pues mide 42 metros de longitud. El papel nace en China, fruto de la casualidad, como otros muchos inventos. Su descubrimiento se lo debemos a Han Jin, en el siglo II a.C., cuando buscando una forma de obtener ropa de abrigo para protegerse del frío, se le ocurrió mezclar los desechos del lavado de los capullos del gusano de seda con agua. El primer manuscrito en papel fue el Misal de Silos, del año 1000. Es el manuscrito europeo escrito en papel más antiguo que se conoce. Y el libro impreso más antiguo es el Sutra del Diamante, que se estampó casi 600 años antes que la Biblia de Gutenberg. El Sutra del Diamante no es el primer texto impreso de la historia, pero sí el más antiguo que se conserva hasta la fecha. El original se conserva en la Biblioteca Británica de Londres. Naturalmente, todos asociamos el primer libro impreso en papel con la Biblia de Gutenberg, que fue completada en el año 1455 y se convirtió en el primer gran libro impreso en Europa con una imprenta con tipos metálicos móviles. La imprenta nació en la ciudad germana de Maguncia a mediados del siglo XV, creada por Johannes Gutenberg. Surgió ante el interés de la Iglesia de difundir su mensaje de forma escrita a toda la sociedad de un modo más rápido. La Biblia de Gutenberg fue completada en el año 1455. Tenía 42 líneas y fue impresa en 2 volúmenes a tamaño folio. Se tardó 3 años en imprimirla. Lo que nos muestra este cuadro es que la transmisión de obras griegas que llegaron a nosotros es muy desigual y depende de cada escritor. Nietzsche decía que el cristianismo es platonismo para el pueblo. Con eso quería señalar las llamativas coincidencias entre las ideas de la supervivencia del alma de Platón y las del cristianismo. Eso explica por qué ninguna obra de Platón se perdió. Fueron los copistas cristianos los que lo conservaron para nosotros. En lengua y literatura leímos Medea, que es probablemente la mejor tragedia de Eurípides. Por eso quisimos hablar de cómo se conservó esta obra y llegó hasta nosotros. Entre la muerte de Eurípides en el 408 a.C. y el siglo II después de Cristo, pasaron unos 600 años. En el siglo II, en el Imperio Romano, alguien recopiló las mejores tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. En esta recopilación se encontraba Medea. Ningún manuscrito de esta época llegó hasta nosotros. Sí llegaron hasta nosotros copias de esa recopilación temprana. También, y por azar, se conservaron obras de menor valor artístico. Ifigenia de Táuride, Ifigenia en Áulide y otras. Copias de esas ediciones llegaron hasta el Imperio Bizantino. Sabemos que un erudito las recopiló y fundió en un libro que contiene las 19 obras de Eurípides que llegaron hasta nosotros. El libro manuscrito de este erudito se perdió, pero no las copias de sus copias. Finalmente tenemos copias de ese arquetipo bizantino. Nuestras copias de Medea más viejas tienen 900 años de edad. Eso significa que entre la muerte de Eurípides en -408
y nuestras copias más antiguas de Medea del 1150 después de Cristo transcurrieron unos 1500 años. Las copias intermedias se perdieron.